Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tema que vamos a manejar en esta ocasión. En esta ocasión estamos con el resumen de la Ley General de Educación que con mucho gusto comparto con todos ustedes. Por supuesto, ya sabemos que es para prepararnos hacia los procesos de admisión, promoción, en cualquiera de sus vertientes, ya sea promoción horizontal, ya sea promoción vertical o ya sea promoción por horas adicionales. ¿Sale? Bien, compañeros, pues este tema lo comparto con mucho gusto. Es el ejercicio de análisis que yo realicé y el resumen que realicé sobre este tema. Bien, entonces, pues sin más introducción, vámonos ahora sí con lo que es este resumen. Y bueno, aquí para recordar un poco lo que ya hemos visto en lo que eran resúmenes anteriores, específicamente en el del artículo tercero constitucional, habíamos visto que nuestro país forma parte de diversos tratados internacionales, de diversas organizaciones internacionales, las cuales le hacen recomendaciones a nuestro país para legislar en lo que son las diferentes materias. En el caso de lo que nos toca analizar en materia educativa. Ya habíamos visto que esas recomendaciones recaen directamente en lo que es el artículo tercero constitucional. Y este artículo tercero se convierte en lo que es el marco normativo de todo lo que son leyes, leyes secundarias, de lo que son acuerdos, reglamentos, disposiciones. En general, todo lo relacionado a la educación debe de venir ajustado a lo que indica el artículo tercero constitucional. El artículo tercero, yo lo recomiendo que lo vean como el marco normativo, ¿sí? O sea, que vean que es un marco. Y la ley que nos toca analizar en esta ocasión es la descripción, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, vámonos con la siguiente diapositiva. Bien, como ya les comenté, lo que es el artículo tercero es el marco normativo y de él se desprenden lo que son tres principales leyes reglamentarias. Lo que es la Ley General de Educación, lo que es la Ley del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, y lo que es la ley en materia de mejora continua en la educación. El día de hoy pues estamos evidentemente por esta ley que es la Ley General de Educación, que es la que nos toca estudiar en esta ocasión. Bien, pues para comenzar ahora sí con el análisis de esta ley, comentar que pues esta ley consta de 181 artículos y 11 títulos. Esta ley fue publicada el día 30 de septiembre del 2019. Y yo haciendo un análisis de todo el contenido de esta ley, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a lo que yo considero, separé los títulos en esta clasificación. Títulos clave que nos sirven o que serían importantes que conociéramos más a detalle todos aquellos que vamos a alguno de los procesos, ya sea el proceso de admisión o el de promoción, y otros títulos. Este de otros títulos se lo recomiendo a todos los compañeros que accedan a una plaza directiva a partir de este proceso. O si ya eres directivo y dominas esto, o docente y dominas estos títulos clave, pues te recomiendo que profundices ahora sí en estos otros títulos. ¿Y cuáles son esos otros títulos? Bien, pues vamos a verlos. Aquí tenemos en primer lugar lo que es el derecho a la educación en el primer título. Esto es parte de títulos clave. Después tenemos del modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Este pues es fundamental que lo sepamos todos los trabajadores que estamos en servicio público y por supuesto todos los que vienen al servicio público a partir de este proceso. En tercer lugar, tenemos del sistema educativo. Es importante que conozcamos el sistema educativo porque evidentemente vamos a ser trabajadores de este sistema o vamos a aspirar a un cargo directivo. Entonces, por eso es la importancia de conocer toda la estructura y todo lo que engloba. Bien, como punto número 4, el título 4 es de la revalorización de las maestras y los maestros. Evidentemente, todos los que estamos en estos procesos es a partir de lo que se generó en este punto, ¿sí? Principalmente porque vamos al proceso de admisión o al de promoción. En el título quinto tenemos sobre los planteles educativos. Tenemos que tener bien claro cómo funcionan o cuál es la estructura por los cuales se reglamentan los planteles educativos. Y de aquí me pasé del título quinto al título noveno, porque considero que también es muy importante, y más aún ahora con este nuevo modelo educativo. Y se trata de la corresponsabilidad social en la educación, o sea, el involucramiento tanto de padres de familia como de todos los actores sociales que se involucran en este proceso educativo. Bien, vamos a pasarnos a la siguiente diapositiva.
Acá tenemos otros títulos que, como ya les decía, les recomiendo principalmente para los compañeros que ya tienen un cargo directivo y dominan los otros títulos, o para los compañeros que aspiran o que vayan a acceder ya a un cargo directivo. ¿Vale? Es importante que conozcamos toda la ley, por supuesto. Sin embargo, esto se lo recomiendo principalmente a ellos. Bien, ahora sí, pues nos vamos directamente a lo que son el contenido de los títulos clave, de los 6 títulos clave que mencionamos. El primero de ellos, pues, como ya lo dijimos, es el de el derecho a la educación. Y quiero mostrarles este mapa. Sabemos, pues, que todo inicia en lo que es el artículo tercero constitucional, y de el primer párrafo, lo primero que encontramos en el artículo primero, en el artículo tercero, perdón, en el párrafo número 1, es esta frase: toda persona tiene derecho a la educación. Y a partir de ahí es que este título primero de la Ley General de Educación es lo que detalla, es lo que se desglosa. Se detalla en la Ley General de Educación y se desglosa en el título primero, que se llama precisamente así: derecho a la educación. Pues así, de manera específica, ¿qué es lo que tenemos en el primer capítulo de este título llamado Derecho a la Educación? Bueno, aquí vamos a encontrar las disposiciones generales. Ya se los he comentado en anteriores ocasiones, que las disposiciones generales ponen en perspectiva todo aquello que se va a abordar en la ley. ¿Sí? Aquí se habla de cuestiones generales, las cuales se van a detallar más adelante, ya sea en los siguientes capítulos o en los siguientes títulos. Por decir así unas generalidades de este capítulo, aquí se establece que esta ley, la Ley General de Educación, tiene como propósito garantizar todo lo que establece el artículo tercero constitucional. También aquí se establece, y ojo, esto es bien importante que lo tengamos muy en cuenta, la prioridad del Estado. Y esa prioridad del Estado son las niñas, niños y adolescentes. ¿Sale? Esto también lo vemos de manera específica, bueno, de manera general, en lo que es el artículo tercero, y aquí se va a detallar mucho más. Y cuando nos pasemos al siguiente tema, que es la ley del derecho de niñas, niños y adolescentes, pues lo vamos a ver todavía con más precisión. ¿Sale? Bien, aquí en esta de disposiciones generales también vamos a encontrar algunas responsabilidades que se distribuyen, ya sea para el Estado o ya sea para los demás actores sociales. Pero aquí se ve de una manera general, se va a ver de manera más detallada más adelante. Continuamos con la siguiente diapositiva. En el capítulo número 2. En el capítulo número 2 vamos a encontrar sobre el ejercicio del derecho a la educación. Y ahora sí, aquí vamos a encontrar todos los detalles que se desglosan sobre esa frase que dice: toda persona tiene derecho a la educación. Aquí nos vamos a dar cuenta que, como ya lo habíamos comentado, o sea, personas que sean habitantes del territorio nacional, personas que sean habitantes del territorio nacional, pero que no sean originarias del país, que estén en cualquier tipo de situación, ya sea residiendo de manera legal o de manera ilegal, tienen derecho a la educación. Por el simple hecho, como lo comentamos en el anterior resumen, que por ser persona ya tienen derecho a acceder a este servicio. Incluso, como lo comentamos, niños que no estén registrados ante el registro civil, no podemos negarles el derecho solamente porque no tengan acta de nacimiento. Todos tienen derecho a la educación en este modelo educativo y en todos los modelos educativos que se ajustan a lo que indican los tratados internacionales, como en este caso México. Aquí tenemos el capítulo número 3 y nos habla sobre equidad y excelencia educativa. Estos dos términos que son muy importantes que los conozcamos en lo que es el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Son conceptos muy importantes, el de la equidad y la excelencia educativa. Extraje estas dos frases, estos dos fragmentos que me parecen muy representativos de este capítulo, pero es importante que, por supuesto, profundices en estos dos términos, porque son términos fundamentales para comprender este modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Y el primer fragmento que quiero comentar es este. Dice: el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Y el segundo fragmento que me llamó mucho la atención es este de aquí. Dice: las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo. Estas son las dos frases que considero que representan muy bien a este capítulo, pero por supuesto que te recomiendo que vayas directamente a la ley y le des una revisada a detalle a este capítulo. Nos pasamos con la siguiente diapositiva.
Y aquí vamos a hablar sobre el título segundo, o sea, vamos a hablar sobre la nueva escuela mexicana, sobre el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Y bueno, yo aquí también hice algunos extractos de cada uno de los capítulos que me parecen los más representativos. En primer lugar, tenemos el capítulo 1 que habla sobre la función de la NEM. Respecto a la función, pude detectar estas dos que me parecieron las principales. La primera de ellas dice, de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral. Esto del desarrollo humano integral lo vamos a ver también en lo que son los fines de la nueva escuela mexicana y los criterios. Es un término también muy importante en este modelo educativo. Y también nos dice en otro fragmento que la nueva escuela mexicana promoverá un acuerdo educativo nacional. O sea, que todos los actores que intervienen en la educación avancemos hacia un mismo propósito. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos el capítulo número 2 que habla sobre los fines de la nueva escuela mexicana. Los fines es todo lo que es lo que persigue el modelo educativo, ¿sale? Yo aquí puse solamente algunos de los fines. Esto es nada más una parte representativa, este es un ejemplo nada más. Cada uno de estos viene más detallado, viene pues más amplio para explicar a qué se refiere cada uno. Sin embargo, yo aquí puse lo que parecía más, para mí, lo que parecía más concreto. El primero es contribuir al desarrollo integral. Si recuerdan la diapositiva anterior, les comentaba sobre esto, desarrollo integral. Lo maneja mucho este modelo educativo. Después, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana. Esto también lo encontramos, si se acuerdan bien, en lo que es el enfoque que establece el párrafo número 4 del artículo 3. Lo vamos a ver más adelante a detalle. Después, inculcar el enfoque de derechos humanos. También esto lo vemos en el mismo enfoque en el artículo 3. Fomentar el amor a la patria, fomentar a los educandos en la cultura de paz. Todos estos los podemos encontrar de manera específica en lo que es el capítulo número 2 del título segundo de la Ley General de Educación. Pero yo aquí quiero hacerles énfasis en este último, formar a los educandos en la cultura de la paz. Este tema de la cultura de la paz últimamente está teniendo muchísima relevancia. Yo de hecho les recomiendo que busquen en Facebook una página que se llama Maestros por una Cultura de Paz, Comnapaz, de la que soy miembro, por supuesto, y en la que es el presidente, el maestro Carlos Palafox. Yo estoy seguro que siguiendo la página van a formar una idea más sólida de a qué se refiere esto de la cultura de paz, principalmente en las escuelas. Así que les doy una recomendación de que se den una vuelta a esa página y le den likes, que se suscriban. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí quise ponerles un mapa y es sobre el capítulo 3 que habla sobre los criterios de la educación. ¿Por qué les puse el mapa? Bueno, porque los criterios ya los habíamos visto anteriormente. Pero bueno, regresándome un poco, sabemos que las recomendaciones salen de los tratados internacionales y se asientan en lo que es el artículo 3 constitucional. ¿Sí? Ahí es en donde tenemos la generalidad. Después, estas pasan hacia hacia las leyes secundarias, en este caso la Ley General de Educación, y de aquí se describe de manera específica en lo que es título segundo, capítulo número 3. Ahí es en donde encontramos los criterios de la educación. Pero si nosotros nos vamos directamente al artículo 3, vamos a encontrarlos también en el párrafo número 12. ¿Sí? Ahí también se contemplan los criterios de la educación. ¿Qué se va a hacer con esos criterios en este modelo educativo? Bueno, con esos criterios lo que se hace es el diseño de todo esto, planes y programas, los libros, nosotros vamos a impartir nuestras clases de acuerdo a lo que señalan los criterios y bueno, todo lo que se opera en educación tiene que ser bajo estos criterios, ¿vale? Bien, entonces esto es sobre el capítulo número 3, criterios de la educación. Nos vamos con el siguiente y tenemos el capítulo número 4. Este capítulo 4, de hecho, el año pasado hicimos un video exclusivamente de esto, que yo aquí veo como ejes del modelo educativo estos 4 puntos. El primero de ellos es formación para la vida de las niñas, niños y adolescentes. Este es el eje principal que yo considero. O sea, todo en educación gira en torno a la formación para la vida de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos comentado, son la prioridad del Estado y por supuesto son la prioridad del modelo educativo. Después tenemos los planes y programas, después tenemos la corresponsabilidad y después tenemos a las maestras y los maestros.
De estos, el principal o el que me parece de mayor relevancia para lo que es el modelo educativo es el de las niñas, niños y adolescentes, porque en repetidas ocasiones lo vemos que se presenta como la prioridad del Estado. Continuamos con la siguiente diapositiva y tenemos el capítulo número 5 de los planes y programas. Sabemos que al día de hoy, 24 de febrero del 2021, no tenemos a la mano los planes y programas de este modelo educativo. Sin embargo, si nosotros quisiéramos profundizar en qué es lo que dicen estos planes y programas, aquí vamos a encontrar en el capítulo 5 cómo es que se van a configurar. Y bueno, en primer lugar tenemos que los planes y programas van a favorecer el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. También sabemos, de acuerdo a lo que dice este capítulo y de acuerdo a lo que dice el artículo 3, que la Secretaría, o bueno, el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Educación, son quienes van a determinar los planes y programas. O sea, ellos los van a crear, ¿sí? Aquí también vamos a encontrar la información de la configuración de estos planes y programas de acuerdo a los propósitos del modelo educativo. Y vamos a encontrar que se habla sobre los contenidos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bien, por acá tenemos sobre el sistema educativo. Aquí creo que la frase que mejor representa esto del sistema educativo es esta de aquí. El sistema educativo es un conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación. Te habla sobre la prioridad del Estado, que son las niñas, niños y adolescentes. Habla un poco sobre la corresponsabilidad. También aquí nos describe que los que son leyes reglamentarias, lo que son documentos, lo que es todo ese tipo de documentos que nos guían para la práctica docente forman parte del sistema educativo. También menciona a los comités sociales de participación como parte del sistema educativo, a los planteles educativos, padres de familia y bueno, todo esto, los conjuntos de actores, instituciones y procesos son el sistema educativo. Bien, nos vamos con la siguiente diapositiva. Aquí nos habla en el título 4 sobre la revalorización de maestras y maestros. Y esto, como ya lo habíamos comentado también, lo vemos en el artículo 3. De ahí se desglosa en lo que es la Ley General de Educación, pero de manera más detallada y más específica en la Ley para la carrera de las maestras y los maestros. Ambas se conectan, sin embargo aquí lo vemos más detallado en lo que es la Ley para la carrera, ¿sí? Pero ambas se conectan directamente con lo que es el maestro y bueno, por supuesto con el desarrollo profesional de este. Bien, en el título 5 de los planteles educativos, aquí la frase que creo que lo define es esta. Es el espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí en este título vamos a encontrar los detalles de cómo se opera un plantel educativo, vamos a encontrar los detalles de cómo se configura la estructura de un plantel educativo. O sea, en general vamos a encontrar que habla sobre la infraestructura y lo que es el plantel educativo en sí. ¿Vale? Esto, pues evidentemente lo tienen que seguir tanto escuelas privadas como escuelas públicas. Bien, el último título clave que considero yo es el 9. Responsabilidad social en el proceso educativo. Dice que las autoridades educativas van a fomentar la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, estamos hablando de maestros, estamos hablando de padres de familia, estamos hablando de comités, estamos hablando de autoridades escolares, autoridades educativas, incluso también menciona a los medios de comunicación y a los prestadores de servicio social. Así que también les doy una recomendación de que se den una vuelta para que entiendan qué es la corresponsabilidad a más detalle. Pues bien, compañeros, ese es el resumen que elaboré. Lo comparto con todos ustedes con mucho gusto. Espero que les sirva como referente y que a partir de aquí, pues ustedes vayan directamente a lo que es la ley y le den una checada de manera detallada y que ustedes formen su propio criterio, ¿sale? Así que, pues compañeros, eso fue todo en este resumen. Un gusto saludarlos, cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima, ¿sale? Hasta luego.